sesión. Muy buenos días, señoras diputadas, señor diputado, señora secretaria. A nuestro invitado también le damos los buenos días y el señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido oficios del secretario general mediante el cual comunica que la diputada Danisa Astudillo reemplazará en forma permanente al diputado señor Daniel Manucheri. En los mismos términos, la diputada Paula Labra, que nos acompaña, reemplazará a la diputada Marcia Rafael, y que el diputado don Eduardo Durán reemplazará al diputado Franz Sauermann. Y finalmente, un correo de don Heriberto García, por el cual informa que no podrá participar en la sesión de hoy por cuanto está haciendo uso de su periodo legal, reincorporando sus funciones el 17 de enero. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta también quiero, señor secretario, pedir, oficiar al ISP para que pueda enviar toda la información pertinente sobre el laboratorio Sanderson, en particular un informe del año 2019 que entendemos se encuentra en GICONA, que es el sistema interno de gestión del ISP, si es que no me equivoco. Todo esto con carácter de urgente, señor secretario, si lo pudiéramos solicitar. ¿Hay acuerdo? ¿Tenemos el acuerdo? Perfecto, hay acuerdo. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? No. Entonces la damos como aprobada. Puntos varios, ¿alguna otra observación, comentario? Perfecto. Entonces, vamos a la orden del día, ¿cierto? Como bien sabemos, esta sesión tiene por objeto recibir a don Rubén Verdugo Castillo, exdirector del Instituto Nacional de Salud Pública de Chile. Muy bienvenido, don Rubén. Va a tener el tiempo ahora usted para exponer, pero yo quisiera efectuar ante algunas preguntas que con el fin de que sean incluidas en su presentación. Probablemente es así, pero para tenerlo precisado, ¿no? Quisiera que se refiriera en particularidad a qué tipo de microorganismos han sido detectados en estas plantas farmacéuticas en estos años tras las revisiones y cuándo fue el primer evento conocido por el ISP, particularmente de la bacteria Burkholderia. Segunda pregunta, ¿qué porcentaje de plantas han sido revisadas y con qué periodicidad se reiteran estas revisiones? También tener más claridad sobre la fecha, toda la historia, digamos, más larga de la primera detección de estos brotes. ¿Cuáles son los antecedentes técnicos? Tercera pregunta, que lo llevaron a proponer la salida del mercado, restricciones, cuarentenas, ¿cierto?, de los productos farmacéuticos del laboratorio Sanderson. Cuarta pregunta, ¿cómo fue el proceso de la toma de decisión de estas medidas? Queremos conocer en detalle desde un inicio hasta el final de todo ese proceso. Y finalmente, señor Verdugo, ¿por qué cree usted que le pidieron la renuncia? Muchas gracias. Obviamente puede extenderse más allá de eso, pero para que su exposición contenga estas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Saludarle y a través suyo a todos los y las integrantes de la comisión. Agradezco la deferencia que han tenido para invitarme. Me resultó extraño volver al Congreso, la verdad, como un ciudadano a pie, la verdad, porque yo habitualmente venía como un funcionario público que representaba algunas instituciones, y hoy día entré de una manera distinta, la verdad, tranquilo, y también debo transmitirle, efectivamente, presidenta, que hay un interés importante en el mundo sanitario en general, no solo del Instituto de Salud Pública, sino que también de otras entidades respecto a lo que esta comisión pueda llevar adelante. Antes de poder dar cuenta de sus preguntas, presidenta, comentar un par de cuestiones que yo creo que siempre es relevante, la verdad. Lo primero, a propósito de que como muchas cosas en la vida, uno se encuentra con el blanco y el negro todos los días, la verdad. El blanco, respecto a este caso en particular, significó, de alguna manera estuvo graficado por el apoyo que tuve y que he tenido hasta el día de hoy todos los funcionarios y funcionarias del instituto, la verdad. Yo creo que pocas veces había visto que el instituto se movilizara por un director tal cual lo hicieron por quien habla, así que eso creo que también es importante mencionarlo. Y el negro que es esta parte más tensa, nos da cuenta de una situación que dice relación con este brote asociado a la bacteria Burkholderia cepacia, que hasta la fecha sigue todavía dando vueltas, la verdad. Y como realidad sanitaria todavía no hemos podido ser capaces de controlar, de entender y de alguna manera realizar las gestiones que acá en términos prácticos se vayan realizando.
yo había preparado una presentación, pero voy a ir más bien conversándoles, particularmente en términos de Igual sería historia. bueno que si la tiene la presentación, que nos envíe, siempre pedimos cuando hay presentaciones, La porque así nosotros envío, retenemos también el contenido la de su envío con exposición. todos los documentos, presidente. Eh, lo primero, dar cuenta que por allá por enero de este año, en una noticia que circulaba en la radio cooperativa, eh, se daba cuenta, si me permite, con fecha, con fecha 25 de enero, la radio cooperativa daba cuenta de una acción que el Ministerio de Salud había llevado adelante, y es que había oficializado frente al fiscal nacional Valencia la denuncia de la detección de 444 casos de la bacteria Burkholderia cepacia en hospitales y el fallecimiento de 35 personas. Esto ya estaba dándose oficialmente el día 25 de enero en particular, y una información que, como les digo, daba cuenta de que ya había finalmente una aprehensión, una mirada respecto a un tema que, si bien es cierto, en esa primera etapa tuvo relación con otro laboratorio, con el laboratorio DIFEM, estaba mostrando que el sistema sanitario estaba enfrentando o por enfrentar una realidad de mayor complejidad a propósito del tema de la Burkholderia en lo particular. Y que es importante también mencionar al respecto, presidenta e integrante de la comisión, con fecha 12 de mayo al 6 de junio del 2022, que es cuando ocurre finalmente este primer brote, fueron suspendidas por falta de insumos en el pabellón, según lo que informó la doctora Aguilera, la ministra de Salud, un número importante de 446 cirugías ya fueron suspendidas en ese periodo, la verdad. Si bien es cierto, hubo solicitud de información por parte del Colegio Médico, no se produjo tanto revuelo como lo que se produjo hace un par de meses atrás, digamos, en septiembre del año recién pasado. Por lo tanto, ahí uno marca, o más bien hace un primer énfasis respecto a por qué finalmente ocurre esa diferencia en esos dos momentos que daban cuenta de una atención particular respecto al tema de Burkholderia en lo específico. A renglón seguido, el día 13 de marzo del 2023, a través del ordinario 175, documentos que van a estar a disposición de todos ustedes en cuanto yo termine, integrante. El director subrogante de la época y actual jefe de ANAMED, Heriberto García, le informa a la doctora Aguilera que se encontraron muestras positivas del complejo Burkholderia cepacia en algunos productos, en dos productos del laboratorio Sanderson, particularmente en cloruro de sodio inyectable y en agua bidestilada. Entonces ya finalmente aquí empezaba a darse cuenta de una cuestión que no solo tenía relación con esta primera etapa que yo mencionaba, relacionada con el laboratorio DIFEM, sino que también aparece ya el laboratorio Sanderson. En ese momento, efectivamente, lo que se resalta en ese ordinario es que los resultados deficientes en el proceso de calificación del sistema de agua sugieren la presencia de contaminación con alcance a todas las líneas de producción. Ya estamos hablando de marzo del 2023. Y remarca dicho ordinario que efectivamente se estima que existe un alto riesgo de contaminación de cualquier producto inyectable del laboratorio Sanderson fabricado con anterioridad a enero del 2023, por lo que se considera necesario el retiro del mercado de todos los productos vigentes elaborados por dicho laboratorio. Entonces tenemos una realidad que se marca el 2022 vinculado al tema DIFEM,
hay una primera alerta respecto a la presencia de Burkholderia en un producto de ese laboratorio. Ya en enero se da cuenta finalmente de la presencia de Burkholderia en productos del laboratorio Sanderson. El ministerio ya es puesto en alerta en ese momento, se da cuenta de la necesidad de realizar retiros de mercado, y a partir de eso, a partir de ese espacio también comienza, a propósito de una de sus preguntas, Presidenta, se reitera, se mantiene una acción fiscalizadora importante, prácticamente bimensual, respecto del laboratorio Sanderson por parte del Subdepartamento de Fiscalización de la Agencia de Medicamentos. La verdad, sistemáticamente se está revisando a dicho laboratorio, dada esa condición particular. En agosto del año 2023, particularmente el 8 de mayo del 2023, se crea al amparo del Ministerio de Salud un grupo de trabajo que tiene relación con las estrategias sanitarias para el brote de Burkholderia, grupo de trabajo que está integrado por representantes del Ministerio, del Instituto de Salud Pública y de la Cenabast, espacio que se mantiene siempre activo y sistemático en términos de información. Por lo tanto, constante y sistemáticamente el Instituto y quien habla venía dando cuenta de la realidad de fiscalización respecto al laboratorio particular y respecto a Burkholderia en lo específico. ¿Qué es lo que marca un punto de inflexión importante, y lo vinculo inmediatamente con una de sus preguntas también, por qué se toma la decisión, Presidenta? Es que a la par de las muestras que estaba realizando el Laboratorio de Control Nacional de la Agencia de Medicamentos, que tomaba muestras de productos farmacéuticos, se analizan y se determinaba la presencia o no de Burkholderia, el Laboratorio Nacional Biomédico, que es otra parte del Instituto de Salud Pública, iba recibiendo muestras que provenían de los distintos centros públicos para ir contrarrestando, para ir observando si efectivamente uno observaba la presencia del mismo clon en la muestra farmacéutica como en muestras humanas, biológicas humanas. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que se va correlacionando entre esos dos frentes, el farmacéutico y el biomédico clínico, para ir de alguna manera haciendo este seguimiento, tratando de dar cuenta de cierta trazabilidad respecto a lo que está ocurriendo. Y los días previos al 26 de septiembre, que es cuando se lleva a cabo una reunión de coordinación donde participa la ministra de Salud, el subsecretario Redes, el director de Cenabast, representante de la Subsecretaría de Salud Pública y del Instituto de Salud Pública, quien habla, y el jefe del departamento jurídico, donde se da cuenta de una realidad un poco más compleja. En los días previos, el laboratorio biomédico confirma que una de las muestras biológicas que había venido de uno de los hospitales y clínicas a nivel nacional presentaba el mismo clon que el que estaba apareciendo en el producto farmacéutico. Eso da cuenta efectivamente de la gravedad de lo que estábamos de alguna manera enfrentando. Y en segundo lugar, la acción fiscalizadora de los profesionales de la Agencia de Medicamentos también permitió levantar una muestra del Laboratorio de Control de Calidad del Laboratorio Sanderson, que también dio positiva para, de alguna manera, Burkholderia. En apreciación de los técnicos del Instituto, y después de un análisis muy detallado respecto a lo que allí de alguna manera estábamos encontrando, es que nosotros, y quien habla, el día 26 de septiembre, en una reunión de coordinación, como les decía, con la autoridad del Ministerio, le proponemos y le indicamos a la ministra que nosotros queríamos avanzar en una clausura, en un cierre y un cuarentenado importante de productos del laboratorio Sanderson, por cuanto entendíamos que la situación no estaba bajo todos los controles que nosotros creíamos necesarios. Esa reunión, como les decía, se realiza el día 26.
se le informa a la ministra el alcance que va a tener esta resolución por parte del Instituto de Salud Pública. Todas las autoridades asintieron respecto al tema. Se planteó, y quien habla, planteé directamente, y lo dije en estos términos, si bien es cierto, no es preocupación o no es responsabilidad del Instituto de Salud Pública velar por el adecuado abastecimiento de insumos en la red hospitalaria, creemos necesario, y en esos términos se lo plantea la ministra, que se realizaran gestiones a nivel nacional e internacional para finalmente fortalecer y tener insumos a nivel nacional, dado que la intervención que íbamos a hacer iba a ser más o menos intrusiva, digamos, lo suficientemente intrusiva como ahora para finalmente ya poner coto a una situación que venía de alguna manera, por así decirlo, mostrando indicios de que no había un control y no había un control efectivamente importante respecto al riesgo de la presencia de Burkholderia en distintos productos farmacéuticos del laboratorio Sanderson. Ante ello, efectivamente todas las autoridades asintieron, repetí 2 veces que íbamos a una medida muy intrusiva, nadie dijo absolutamente nada, y por lo tanto asumimos que finalmente estábamos en ese espacio de coordinación, todos contestes finalmente de lo que venía. Eso estamos hablando del día miércoles 26 en la tarde. Perdón que le interrumpa un segundito, solo para ir al punto de lo que está señalando. ¿De eso no quedó algún acta, algún registro de esa reunión? No, presidente, es una reunión donde participamos solo los directivos más sus gabinetes y por lo tanto no quedó ningún acta. Pero existió esa reunión en que estuvieron existió esa reunión. Eso fue el día 26 el y el día 26, 28 es donde sale la primera resolución. Exactamente, Perfecto, el día 26 en la tarde donde se informa de esta resolución, se da cuenta del historial, se da cuenta de este vínculo que se hizo entre la presencia de la Burkholderia clon 6 en una muestra biológica respecto al mismo clon 6 en un laboratorio, en una muestra farmacéutica, y por lo tanto uno podía hacer un match ahí respecto a que pudiese ser finalmente el producto farmacéutico el causante de esa contaminación. Se releva la necesidad de salir a buscar insumos y el mismo 26, se nos informa además en esa reunión que el día siguiente, el día 27, los directivos del laboratorio Sanderson habían pedido una reunión de lobby, ante lo cual el subsecretario de Redes me pide que lo acompañe el día 27 a esa reunión el día 27 en la mañana. Terminada esta reunión el día 26, yo llamé a la ministra y le informé que parecía razonable esperar posterior a la reunión con Sanderson, recién ahí sacar la resolución para ver si de alguna manera Sanderson nos hacía saber de algo más, digamos, de una investigación más robusta, de algo que diera cuenta que se está generando mayor control, o que ellos van a tener, por ejemplo, la provisión de otros insumos sobre la mesa para no generar de alguna manera ciertas tensiones en el sector hospitalario. Entonces, ante ella me dijo, ok, me parece sensato, esperemos por lo tanto la reunión con Sanderson. La reunión con Sanderson se realiza, ellos de alguna manera lo que dan cuenta esencialmente son de 2 cosas, que en general ellos vienen haciendo un trabajo de control respecto a la posible contaminación. Habían traído un experto que había hecho un análisis y había levantado de alguna manera que en general las líneas de producción estaban a relativo resguardo. Nos entregan una carpeta con un informe que tiene 2 páginas, o que tenía 2 páginas, que también se lo haré llegar, donde la verdad no dice nada, sino que es muy general. Hay una lámina que dice: yo soy tal especialista, he recorrido el mundo haciendo investigaciones y puedo de alguna manera dar cuenta que el laboratorio Sanderson se encuentra ok. Eso fue lo que se nos entrega. Y segundo lugar, efectivamente también se vuelve a relevar ahí que Sanderson constituye probablemente uno de los principales proveedores de insumos del sistema público a nivel nacional, por lo menos en lo que a sueros y otros productos de esa naturaleza refiere. Que ellos tenían una planta que prácticamente estaba parada, que no podían seguir trabajando, que hay una tensión económica. Entonces hay una serie de planteamientos en esa línea que ustedes entenderán que es lo que hace finalmente un gerente general en este tipo de reuniones. Dicho esto, el 27 en la tarde, estamos ya hablando del día jueves 27 en la tarde,
se genera la resolución que da cuenta de la cuarentena, el oficio 1372 se da cuenta del retiro de todos los productos fabricados antes del 13 de enero del 2023 por haberse encontrado muestras que contienen la Burkholderia, y se declara además la cuarentena preventiva y la suspensión de todos los productos fabricados por el laboratorio Sanderson. Es una medida súper intrusiva, muy intrusiva, pero que indudablemente teníamos todos los antecedentes técnicos y las convicciones de que necesariamente teníamos que ser capaces de poner finalmente un coto a una situación que se venía, por así decirlo, produciendo a cuentagotas desde enero del año recién pasado hasta septiembre, en que proponemos esta resolución. Señor Verdugo, ¿esa es la primera vez que se toma una resolución como esta? Es la primera vez. Esto se venía pesquisando, pero primera vez que se toma una resolución de esta resolución tan intrusiva como esta. Ya. Todas las demás corresponden a retiro, alertas, cuestiones más bien puntuales que iban apareciendo, pero esta es la más intrusiva, que finalmente, después de prácticamente meses en que ya sabíamos que había una cuestión que había que intervenir de manera más importante, no se había hecho, y finalmente quien habla toma esa decisión finalmente respecto al tema en particular. Esto es el día jueves 28 en la tarde, se notifica, y ya el viernes 29 en la mañana ya efectivamente se levantan las alertas de todos los servicios hospitalarios que estaban siendo detenidas intervenciones, dado esta resolución o esta actitud negligente del instituto, en que había puesto en riesgo finalmente la realidad de intervenciones de todos los sistemas hospitalarios, dada esta resolución tan intrusiva que se había generado. Frente a ello, la ministra me solicita que acote esa resolución, dado que estaba en riesgo el abastecimiento de distintos productos en la realidad hospitalaria, la verdad. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando se ve en esta primera reunión que hay que avanzar hasta esa decisión, ¿cómo se aborda esta misma problemática? Porque la realidad del desabastecimiento tenía que estar presente sobre la mesa, o en esa, cuando se toma esa decisión no se aborda esa dimensión. La dimensión se abordó en distintas reuniones, Presidenta. De hecho, el día mismo 27, previa a la reunión de coordinación con las autoridades, se había reunido el grupo de trabajo de Burkholderia, el grupo técnico, donde quien lideraba el grupo, el doctor Fernando Teiza, había indicado que el problema de abastecimiento, con estas palabras, el problema de abastecimiento sale de esta mesa de trabajo ya que se encuentra solucionado, y por lo tanto será otra mesa la que tome ese tema en particular. O sea, dejan ese tema como un factor aparte que se va visto en su mérito y no en las decisiones que están tomando. Perfecto. Completamente. Sí, diputada Bulnes. Es una tontera lo que quiero preguntar, Presidenta, pero ¿estamos hablando del mes de mayo o del mes de agosto? Septiembre. Septiembre. Sí. Por eso no me calzaban los días de la semana. Septiembre. Eso. Sí, septiembre, diputada Bulnes, septiembre. Pero siga nomás, señor Verdugo. Estamos hablando del día 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Sí, diputada, no se preocupe. En la reunión del día 26 y 27 con la ministra, ella hace saber a la mesa directiva y recuerda más bien que ella desde enero, desde el año de inicio del año 2023, ya le había solicitado a la Cenabast que saliera a buscar finalmente otros proveedores, entendiendo que estábamos finalmente frente a una situación de mayor complejidad. Y por cierto que hasta la fecha eso aparentemente no había ocurrido del todo, por lo tanto, respecto al tema en lo que al abastecimiento de otros productos se refería. Día 29, como les decía, la ministra me solicita acotar, dado el tema del abastecimiento. Frente a esa realidad, efectivamente, y considerando cuestiones de riesgo, efectivamente que como dirección tomamos en consideración esa información y se acota finalmente la medida que había sido, como les decía, intrusiva, una intervención muy importante del laboratorio Sanderson. Se acota esencialmente limitándola solo al cloruro sodio al 0,9%, a grandes volúmenes de 500 ml, ya que esa medida efectivamente sonaba razonable con la condición de abastecimiento que había planteado la ministra el día anterior.
Perdón la pregunta, pero al tomar esa decisión y considerando la decisión anterior, que eran diferentes productos los contaminados, lleva a esta determinación de retirar todos los productos, ¿cómo se ajusta eso al juicio de determinar que sean solo cloruro de sodio? O sea, ¿cómo se hace esa transición de una cosa a otra, no? Lo que de alguna manera ocurre, Presidenta, es que en términos prácticos se aplica, por así decirlo, criterio de riesgo. Conversamos esa mañana con un experto, con el doctor Rodrigo Salinas, y efectivamente en términos prácticos él nos pone el siguiente contexto. Frente a una intervención en que esté el riesgo de la salud de la persona, efectivamente el médico siempre decide finalmente realizar la intervención, aun cuando posiblemente se esté utilizando un medicamento o un fármaco o una solución que potencialmente pueda tener alguna contaminación. Equilibra finalmente los riesgos. Y eso de alguna manera es lo que nosotros también nos lleva a ponderar esa realidad, la decisión que toma el equipo médico cada vez que hace una intervención. Perdón que lo interrumpa, no, solo porque desde mi desconocimiento para ir entendiendo en mayor profundidad. Es decir, si frente a esa misma decisión que se toma, retirar todos los productos, después se cambia la decisión a acotarlo por la realidad, cierto, de desabastecimiento que se produce, interrupción de cirugía. Si hubiera existido otro proveedor con la disponibilidad suficiente para reemplazar toda esa provisión, ¿hubiera seguido siendo la primera medida la medida adecuada, la medida correcta? Es decir, si sacamos el elemento de que no teníamos un proveedor alternativo y que esto tenía un monopolio prácticamente la provisión para el servicio de salud público, si esto hubiera estado cubierto, ¿hubiera sido la medida coherente la que se tomó en primera instancia y que después se revocó o la que se tomó en segunda instancia? Esa es la pregunta. Le agradezco, Presidenta. Esto yo lo manifesté en alguna entrevista posterior. Si efectivamente hubiera estado esa variable a cubierto, yo hubiera mantenido evidentemente la primera medida, digamos. Porque aquí había que generar un quiebre respecto a una situación que, por así decirlo, nos estaba generando una tensión constante y sistemática respecto a Sanderson en particular. Dicho de otra manera, hubiera estado cubierto el tema del abastecimiento, mantengo la primera medida como una hubiera sido la medida coherente. Sin lugar a dudas. Es decir, el cambio de medida obedece a una situación anexa, que es el desabastecimiento, y no a la materia misma de lo que estamos queriendo cautelar. De hecho, Presidenta, me permito, dada la presencia del diputado Lagomarsino, efectivamente él lo dijo, creo, la semana pasada, este equilibrio entre abastecimiento versus la seguridad y calidad de un medicamento en particular. Ahí se estaba jugando de alguna manera las decisiones en esos últimos minutos. Pero frente a un abastecimiento cubierto yo mantengo la medida, la verdad. Y es más, Presidenta, el día 2 de enero del 2024, el laboratorio Fresenius Kabi, que es Sanderson, informa y comunica a los clientes que ellos van a hacer una suspensión temporal de distintos productos porque van a modificar su manufactura en la planta, mejorando su proceso de esterilización. Y, o sea, en el fondo, yendo a una medida parecida a la que inicialmente se había tomado. O sea, eso es lo que está. ¿Y cómo se soluciona esta misma situación de desabastecimiento frente a esta determinación del laboratorio? La verdad es que desafortunadamente acá el laboratorio no lo menciona. Yo me imagino que las autoridades sanitarias hoy día tendrán en consideración este espacio. Me imagino que el Senabat ya habrá hecho su labor y tendremos habrá mayor oferta de productos sobre la mesa. Pero esto es una información que finalmente está dando cuenta y lo único que dice finalmente Sanderson, señores, dice esto ya fue informado a la autoridad, estamos coordinados con ellos. Vamos a mejorar nuestro proceso productivo en términos de mejorar la esterilidad de nuestros productos y ya en marzo volveremos con nuevas noticias. Un poco a esa realidad estamos hoy día aparentemente expuestos en términos de la realidad tan sensible como esta en general. Entonces, cuando uno mira en contexto, aparentemente esa realidad, esa decisión irracional, poco fundada que había tomado el instituto y quien habla en particular como director, que a todas luces era criticada por todos lados, no era tan finalmente alocada, la verdad. Porque finalmente después de 6 meses después o 4 meses después, finalmente el propio laboratorio dice, ¿sabes qué? En realidad tengo que seguir mejorando finalmente porque acá aparentemente todavía tengo un problema de mayor envergadura respecto a lo que es la esterilización como un elemento fundamental del producto farmacéutico. Yo diría que hago una repasada en esos términos,
Presidenta, muy general respecto a aquellas cuestiones que fueron ocurriendo. Sí es importante mencionar también como un elemento complementario a la labor que realiza esta comisión investigadora, Presidenta, y es que si me permite, el día 9 de noviembre, solo 9 de noviembre, ya había pasado prácticamente un mes y algo de que me habían pedido la renuncia, me llega un correo de parte del fiscal Raúl Retamal, un abogado del Servicio de Salud Occidente, donde me da cuenta que se inicia un sumario instruido por la ministra para finalmente llegar a determinar responsabilidades responsabilidad administrativa respecto a la decisión que este director y el instituto habían tomado. Este fiscal estuvo prácticamente 2 meses en el instituto. Tengo entendido que ya el informe está siendo despachado al ministerio, y yo creo que por lo tanto ahí esta comisión va a disponer de una información va a disponer de una información clave también, Presidenta, para que complemente la labor que ustedes están llevando adelante en términos de esta investigación, Presidenta. Creo que ahí doy de alguna manera un repaso. Claro, ¿por qué me pidieron la renuncia? La verdad, el por qué me pidieron la renuncia, la ministra fue, yo tengo claro que cuando uno asume un cargo de la televisión pública, efectivamente está expuesto a que la autoridad superior, por un acto de confianza, le diga, entrégame el cargo, la verdad. Yo asumo que efectivamente yo acepto ello. No presenté mi renuncia porque yo no estaba de acuerdo, fui súper claro en ese sentido con la ministra. De hecho, no presenté la renuncia, sino que el cargo quedó vacante 48 horas después de que fue comunicada esa renuncia. Me parecía completamente injusta. La ministra, la justificación que me entrega es que recibió presiones. No quise yo incurrir más detalles en qué presiones habían recibido, la verdad. Perdón que lo interrumpa nuevamente, solo es para ir despejando, ¿no? Porque la verdad es que frente a esta situación, la medida que es, digamos, retrotraída, ¿cierto?, por la situación de desabastecimiento, aunque es correcta técnicamente. Entonces, esto es un problema, el desabastecimiento, no tener un proveedor alternativo y tener este monopolio o este casi monopolio tan concentrado. ¿Eso no es rol de ser cautelado por la Cenabast? Así es, Presidenta, así es. Es un rol que excede las atribuciones del instituto. Sí, efectivamente, cuando uno mira, al final del día, se culpó al instituto y a quien habla prácticamente del abastecimiento, de la disponibilidad de recursos en los hospitales, de todo finalmente, y no solo aquellas cuestiones que dicen relación con el control del mundo laboratorio farmacéutico en particular y los productos farmacéuticos. Entonces ahí hay un tema que desafortunadamente nunca se zanjó. Yo quedé con esa espina de alguna manera cruzada. Finalmente, claro, en términos prácticos yo era el costo menor, digamos, una persona que no tiene, en teoría, y lo digo, y perdonen que lo diga tan brutalmente, digamos, sin respaldos políticos evidentes, sin padrino o madrina. Entonces es más fácil sacrificar a este señor que a otras personas, digo, por lo tanto, bueno, tomemos esa decisión. Yo tengo la impresión de que fue mal asesorada la ministra en esos términos, la verdad, porque podría efectivamente haber analizado este tema con mayor detención. Efectivamente acá había otras responsabilidades que hasta la fecha yo creo que nunca se han asumido, y que van más allá finalmente del rol técnico que el Instituto de Salud Pública tiene, la verdad, que siempre ha tenido ese rol técnico, y yo espero que es parte de la definición que siempre seguir cuidando ese rol. De otro modo esta cuestión termina finalmente complejizándose en general. Muchas gracias. Diputado Lago Marcino. Perdón, diputado Rosa, usted estaba primero, discúlpeme, que fue hace mucho rato. Y usted estaba primero también, diputado Pulgar, y después diputado Lago Marcino. Gracias, Presidenta. Bueno, para volver un poco al motivo de la comisión,
más allá de las disquisiciones políticas, quisiera hacerle algunas preguntas que tienen que ver con la forma en cómo se llegó primero a detectar la contaminación. ¿Qué tipos de artículos farmacéuticos, de qué tipo si fueron ampollas, matraces, dónde estuvo la contaminación? Si fue en el exterior de los envases, dentro de los envases, y cuál fue la cadena de seguimiento que hizo el laboratorio para determinar dónde se contaminaron, si fue también el almacenamiento, porque en el fondo es re importante entender el proceso de cómo algo tan trascendente como productos de uso endovenoso terminan contaminados, ya sea por manipulación, por falta de técnica, lo que sea, porque eso puede volver a pasar con otros productos. Entonces, quizás esa es la duda que a uno le queda. Y la segunda pregunta es en relación a el tipo de bacteria, porque es raro que esa bacteria esté en estos envases, ya sea dentro o fuera, porque en general es poco frecuente que uno la encuentre salvo en el suelo. Entonces, En las aguas parece que estaban, ¿no? claro, entonces es llamativo. ¿Y qué opinión le merece eso? Eso, gracias. Gracias, diputado Rosas. Productos, las muestras de Burkholderia fueron encontrados en distintos productos de las distintas líneas de producción del laboratorio, y como parte constitutiva del producto en particular, o sea, de la solución, del inyectable en general, adentro. Sí. ¿Okay? Cuando uno empieza a hacer un doble clic respecto a ello, diputado, efectivamente uno se encuentra con que la línea de producción en términos prácticos hay tres zonas específicas. Aquellos productos que pueden ser autoclavados, donde efectivamente fue raro y prácticamente no existe la posibilidad de que un microorganismo finalmente soporte temperaturas de esa naturaleza, y aquellos productos que no son autoclavados, sino que esencialmente son inertizados por los mecanismos tradicionales de luz y flujo en términos por filtraciones fundamentalmente. En esa línea que fundamentalmente es plásticos, es donde finalmente aparece constante y consistentemente la bacteria. Significa ello que, dado los controles que realiza control de calidad en las distintas áreas de producción, como en las zonas de insumo, que es fundamentalmente agua, es que uno empieza a extender la búsqueda hacia esa zona en particular. Y es por ello que aparece una muestra positiva del Laboratorio de Control de Calidad, que son ellos los que están tomando muestras ambientales, y aparece una muestra ambiental con Burkholderia. Entonces había una cuestión que ya no solo estaba dando cuenta de la línea de producción del producto, particularmente aquellos que no son autoclavados, sino que también en la condición de una muestra medioambiental en particular. Entonces ahí dice, bueno, acá hay una cuestión que es más transversal finalmente este elemento en lo específico. Si uno relaciona esto con la carta que el laboratorio da cuenta ahora en enero, donde dice que va a modificar su línea de producción llevando todos los productos a autoclavados, significa, por lo tanto, se mantiene, y por lo tanto ahí estaba finalmente la fuente de contaminación fundamental de los productos en particular. Respecto a la bacteria, bueno, la bacteria, como usted bien dice, diputado, efectivamente, fundamentalmente tiene su hábitat en realidad ambiental, está en el aire, en el suelo, en el agua en particular. Y una de las tesis que se trabajaba finalmente era que pudiesen estar en las aguas, y que a partir de eso finalmente me pudiese estar generando alguna contaminación en lo específico. Era parte de la investigación que también el Instituto de Salud Pública, a través de su Laboratorio de Salud Ambiental, iba a realizar. Iba a ir a tomar una muestra de agua, tomar una muestra de un volumen importante, filtrar y poder observar finalmente la presencia o no de la bacteria en dicho espacio en específico, diputado. Diputado Pulgar. Muchas gracias, presidenta. Cuando usted se refiere a su despido o a la solicitud de renuncia, usted habla de presiones. Estas presiones, según usted, o
que pudo ver o analizar a posterior, ¿fueron de carácter político o influenciados por la empresa? Y segundo, si no le incomoda, ¿usted es militante de algún partido? Eso, presidenta. Gracias, diputado. Parto por lo segundo. No soy militante de ningún partido, la verdad. Lo que no obsta que yo tenga mi mirada como todos la tenemos, digamos. Después, ya con más tranquilidad, mi primera apreciación respecto a la aseveración he tenido presiones, la relacioné siempre más bien directo con aquellas presiones que el propio Colegio Médico había realizado al inicio, la verdad, que fue el que de alguna manera tuvo una acción comunicacional muy fuerte respecto a la medida que había tomado el instituto, la verdad. Sin embargo, después cuando uno va atando cabos, y aquí me voy a arriesgar, yo creo que también la empresa también pudo haber tenido alguna inferencia en este tema, la verdad. Es un sector importante, es un productor importante a nivel nacional, como le digo, 60, 70, sobre 60% de muchos de los insumos que se ocupan vienen de ese laboratorio en particular, entonces, ¿por qué no, la verdad? Pero no, esto ya es lucurar, como le digo, teorizar, sí, es teorizar, y la verdad que más allá de ello, diputado, y aprovecho su pregunta, yo no tengo tema con que me hayan pedido la renuncia, si finalmente es parte de, no tengo problema. El tema es que finalmente yo hubiera esperado que se hubieran puesto los antecedentes más formales y más objetivos sobre la mesa. Si me hubieran pedido la renuncia y después de un proceso sumarial donde se demuestre que yo he cometido errores, perfecto, la compro y yo asumo los errores que he cometido, como corresponde. Pero sí, sin ni un antecedente objetivo sobre la mesa, la verdad es que me incomodó bastante, y sobre todo que después se levantan una serie de comentarios alrededor de mi gestión, que yo no había atendido los llamados a la ministra, que una serie de cuestiones que eran completamente lejanas de la realidad. Entonces yo entendía que acá había una cuestión, una mirada distinta, y que desafortunadamente así no ocurrió, diputado. Diputado Lamo Orsino. Muchas gracias, presidenta. Lo primero que todo es que saludar al invitado, al exdirector del ICP, quien, revisando su currículum, yo creo que en primer lugar es una persona altamente capacitada para haber tenido el cargo que tuvo, y que también que hubiera habido en un momento determinado un director elegido justamente por alta dirección pública, era un deseo de muchos años de los gremios, producto de que durante hartos periodos de gobierno, de izquierda y derecha, hubo más bien subrogante en vez de que se eligiera mediante el formato o la metodología que establece la ley, que es la alta dirección pública. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en paralelo sucedía esto, nosotros en este Congreso Nacional, en la Cámara y en la Comisión de Salud, dábamos una discusión que en torno al proyecto de ley de anticonceptivos, que si bien en algunos puntos pueden haber distintas miradas, en un punto en particular que era cómo fortalecíamos el rol del ISP para evitar, prevenir este tipo de incidentes en la cual se distribuían anticonceptivos defectuosos. Yo creo que transversalmente derecha e izquierda estuvimos de acuerdo en ese punto dentro de ese proyecto de ley, si bien hubo diferencia en otros puntos. Y por tanto, en la medida que esta Cámara buscaba fortalecer las capacidades del ISP para resguardar la seguridad y efectividad de los medicamentos, en paralelo éramos testigos de lo que sucedía a propósito de este caso, en la cual se contrariaba una decisión técnica que finalmente llevaba a la solicitud de renuncia por parte de la ministra al ahora exdirector aquí presente, don Rubén Verdugo. Y también no quiero perder la oportunidad de establecer, yo diría, una especie de modo operandi, porque cuando uno ve la misma figura ocurrido en distintos casos, uno piensa que aquí hay una forma de actuar. Y yo diría que el Ministerio ha tenido
una forma de actuar, en la cual cuestiona el ejercicio de personas escogidas por alta dirección pública, los cuestiona, le instala sumarios por esos cuestionamientos, los hace visibles, dañando y mancillando la honra de quienes estaban en ejercicio en dichos cargos, sumarios que posteriormente nunca terminan, que quedan durmiendo, y se le pide la renuncia a quienes fueron escogidos para alta dirección pública. Dos casos aquí presentes. Uno de ellos, el exdirector del Instituto de Salud Pública de Chile, y otro caso, mismo modus operandi, el exdirector del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que de los hechos que se le acusaron, el sumario no ha terminado. Ni la investigación sumaria, ni el sumario. Entonces, yo aquí veo una estrategia, y disculpe que me ocupe de esto, de una forma en la cual mancillamos la honra de personas, autoridades altamente competentes, la mancillamos, la ensuciamos, después no nos hacemos responsables porque ni siquiera terminamos los sumarios, les pedimos la renuncia y los tiramos, digámoslo coloquialmente, a la basura. A pesar de su expertise, a pesar de su currículum, a pesar de las capacidades que pueden tener ciertas personas para ejercer cargos en beneficio, no de la política al final, sino en beneficio de las personas que están allá, de los usuarios que creen en que el Estado puede cumplir un rol preponderante y un rol adecuado en las distintas instituciones de este. Y en ese sentido, quiero preguntarle aquí a don Rubén, ¿cómo él califica el precedente que se genera? Porque yo en la sesión pasada planteé que tenía que haber un equilibrio entre abastecimiento y seguridad, pero a la vez teniendo claro que la entidad técnica para referirse en términos de seguridad y efectividad de los medicamentos es el Instituto de Salud Pública y la CENAVAS para adquirirlos, pero el ICP para avalar su seguridad y eficacia. Y en ese contexto, ¿cómo evalúa él el presente para futuros directores del Instituto de Salud Pública, sean subrogantes o sean escogidos por alta dirección pública a la hora de pronunciarse sobre la seguridad y eficacia de ciertos medicamentos que pudieran estar bajo cuestionamiento si es que el Ministerio de Salud no está de acuerdo en cuanto a la visión también legítima que le corresponde en función de la articulación global del sector? Aquí hay dos intereses que uno cree que siempre van a estar alineados, pero que eventualmente hay situaciones en las cuales no están alineados, que es el buen funcionamiento de todo el sistema en su conjunto, con un rol dentro de este, que es del ICP, que es asegurar la efectividad y la seguridad. Y en este caso no estaban alineados, pero la resolución de esta discrepancia, legítima por lo demás, fue resuelta a mi modo de ver de la peor forma. Y ese precedente, el que a mí me preocupa y que le pregunto por intermedio al exdirector don Rubén. Y finalmente, si es que usted ya lo tiene considerado, olvide lo que le voy a plantear, Presidenta, pero si es que se pudiera invitar también el director de la CENAVAS a fin de conocer los términos de la licitación de Sanderson y cómo se distribuye eventualmente también, o sea, y que el director de la CENAVAS venga preparado para aquellos casos en los cuales haya una suerte de monopolio en ciertos proveedores de ciertos medicamentos o insumos, producto de que efectivamente, como bien planteó... Voy cerrando para que conteste, Sí, porque nos quedan sí. 10 minutos, entonces si no, no bueno, que se invite entonces. Ya, eso, Presidenta. Está considerado diputado Lago Marcino, no se preocupe. Ahora le doy, en virtud del tiempo, le doy la palabra a nuestro invitado para que conteste. Sí, gracias, Presidenta. A través suyo, agradecer las palabras del diputado Lago Marcino. Efectivamente, me parece pésimo precedente. No solo en términos de... y aquí estoy mirando más allá de la labor de un director ejecutivo que efectivamente puede salir de cargo. El tema tiene que ver con que acá se puso en duda la labor de una institución en particular, porque la decisión que uno tomé en particular y que transmití a las autoridades no era una decisión que yo tomara entre cuatro paredes, la tomé con mi equipo técnico, un equipo que estaba todos los días en terreno, que sabía la realidad, que miraba en términos generales y que está mirando de alguna manera la realidad científica
respecto a lo que es el desarrollo de Burcordelia y los distintos comportamientos que estaba teniendo, que entienda la realidad de producción farmacéutica, y por lo tanto cuando se toma una decisión como esta se mina finalmente el prestigio y el honor de una institución como el ISP. Yo creo que eso es lo más complejo. Lo demás, bueno, ya la verdad que creo que no es mucho más lo que uno puede agregar respecto a ello. Lo fundamental es que debemos ser capaces de cuidar las instituciones. Esto es re fácil, tomar decisiones como esta y después finalmente pasar a llevar completamente la historia y el compromiso que las instituciones como el ISP tienen y han tenido tradicionalmente. Que tiene que mejorar sin lugar a dudas, que hay que mejorar procesos sin lugar a dudas, que hay que optimizar coordinaciones sin lugar a dudas, que hay que optimizarlos, digamos. Pero si no miramos finalmente esta oportunidad como con esa impronta de enfrentar un desafío, esto finalmente va a terminar siendo un granito en la arena que va a quedar olvidado y que finalmente mañana probablemente va a volver a ocurrir y vamos a volver a tropezar con la misma piedra, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería agregar una consideración, porque aquí cuando pensamos ya en la dimensión de los pacientes, ¿no? Porque acá son diferentes dimensiones, tenemos la afectación de algunos pacientes por la suspensión de cirugía por la contaminación de los productos. Esa es una dimensión. Pero también tenemos pacientes afectados por la bacteria propiamente tal, ¿cierto? Siempre se vieron esas dos líneas potenciales de riesgo, digamos, y se tomaron acciones distintas para ambas dos, vale la reiteración, para ambas, porque de alguna manera la discusión esto no se ha aclarado mucho. Se habla de los afectados, pero no tenemos la distinción clara de estas dimensiones. Y lo señalo, y quiero comentarlo aquí a esta comisión, porque nos ha llegado al correo de la Diputación el informe de una nueva víctima fatal, digamos, un niño. Entonces, en ese sentido, quiero distinguir los afectados por suspensiones de cirugía con los afectados propiamente por haberse infectado con la bacteria. Le doy la palabra al diputado Rosas porque va a complementar. Sí, sobre el punto, Presidenta, solo recordar que si hay 25 fallecidos de 450 enfermos, estamos hablando de un 5% de mortalidad, que eso es mucho, mucho más que lo que tuvo el COVID y se tomaron decisiones mucho más drásticas. Así que ojo con eso. No, yo solo para poder dimensionar y tenerla, no porque esté restando la importancia, sino todo lo contrario, pero para tener la claridad de cuáles fueron las cifras. Adelante, señor Verdugo. Gracias, Presidenta. De alguna manera la respuesta a vuestra consulta, Presidenta, la dio hace un par de semanas atrás el doctor Orsini, que es parte del Ministerio de Salud, donde él reconoce que el sistema sanitario tiene una debilidad en términos de ser finalmente la pesquisa, porque hoy día finalmente pueden ser 25, como puede ser 30, 40, no sabemos la verdad. Yo creo que ahí tenemos un principal problema que es en la práctica considerar. Y en términos de preocupación y en términos de la variable que nosotros tuvimos sobre la mente, Presidenta, no fue la variable asociada a aquellos pacientes que iban a ser afectados por la detención de cuestiones quirúrgicas, de procedimientos, porque no es una variable que estaba en nuestro conocimiento ni en nuestro control tampoco, digamos. Y asumíamos que de alguna manera ese espacio, tanto redes como Senabas, la tenían a cubierto. Nuestra preocupación tenía relación con aquellos números que constante y sistemáticamente estábamos viendo de pacientes que potencialmente estaban siendo afectadas por la bacteria y por el uso de este y otros fármacos en particular. Ese fue nuestro foco. El segundo foco fue colateral de alguna manera respecto a esta decisión particular. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera pedir el acuerdo también para solicitar al Instituto de Salud Pública, no sabemos si ha estado terminado el sumario que se instruyó, pero si es que está terminado queremos por favor también acceder a aquello. Creo que es fundamental para poner luz en lo que hoy día estamos investigando en esta comisión. ¿Pido el acuerdo para solicitar aquello? ¿Sí? Perfecto, hay acuerdo. Diputada Bulnes, sí, prenda su micrófono, por favor. El problema es que si el sumario no está terminado, no puede ser público. No, por eso vamos a hacer la pregunta si es que está terminado. Considerando que han pasado bastantes meses, digamos, esperaríamos que estuviera terminado porque esto fue septiembre del año pasado, o sea, ya, y con la gravedad del caso me imagino que habrán puesto la celeridad correspondiente. Yo sugeriría que entonces el oficio se dijera que se informara sobre el estado del sumario y en el caso de estar terminado se nos remitiera. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, pregunta sobre esto?
alguna otra reflexión final, porque estamos justamente llegando al final de nuestra hora de sesión. Le agradecemos muchísimo su presencia, señor Verdugo, pero le dejamos un espacio, 2 minutos, para una reflexión final antes del cierre de esta sesión. Lo fundamental, Presidenta, y quiero transmitirle a nombre no solo de los funcionarios y funcionarias del Instituto y otras muchas personas que nos interesa el tema, es que hay mucha interés y hay mucha expectativa respecto a lo que esta comisión pueda realizar, la verdad, Presidenta. Yo creo que esto es un tema que tiene que verse con el nivel de detalle que se requiere. Aquí hay personas que están o han sido afectadas, que tiene que ser nuestra principal preocupación. Y probablemente en términos de culpable, bueno, a mí ya me llevaron al cadalso, y a mí ya me crucificaron, me colgaron ya. La verdad es que eso ya es una historia pasada. Lo fundamental es mirar para adelante, que es lo que tenemos que hacer finalmente en un sistema sanitario para fortalecer nuestras capacidades. Sin eso, desafortunadamente, no vamos a ser capaces nunca de enfrentar desafíos de esta naturaleza, Presidente. Muchas gracias, señor Verdugo, por su tiempo, por venir a exponer. Efectivamente, hemos constituido esta comisión investigadora porque compartimos que estos hechos son graves, que tenemos que mirarlos en detalle, justamente para que no vuelvan a ocurrir, porque el foco aquí está, más allá de las afectaciones personales o laborales, profesionales, que también tienen su seriedad, pero el foco está en la seguridad de la población, de los pacientes, y en poner luz sobre lo que ocurrió. No puede ser que hoy día haya familias que se hayan informado de la muerte de un familiar por una infección intrahospitalaria y que tenga que ver con la bacteria, y que recién ahora a raíz de la prensa se estén enterando y que esto no haya sido hecho el seguimiento y el acompañamiento a las familias como corresponde. Así que agradecemos mucho su presencia, y ya que no hay más palabras, entonces damos por cumplido el objeto de esta sesión y por lo tanto esta se levanta.